Muy buenos días, titulamos la columna de hoy, día 556, Máximo y el resistido intento de kirchnerizar al peronismo. En su obra, La ideología alemana, Carlos Marx dice que la primera característica de su método de análisis, el materialismo histórico, es la asunción de que antes que nada hay personas de carne y hueso, y tal como son, viviendo y en consecuencia haciendo la historia. Esto que parece una obviedad nos devuelve una lección fundamental para tratar de entender los procesos históricos, la política y en consecuencia lo que nos pasa como sociedad. Las grandes decisiones de las políticas las toman personas como cualquiera de nosotros, con sus fortalezas y debilidades, sus límites, sus obsesiones y también sus miserias. La mayoría de ellos no son genios, ni mucho menos descomunales, ni grandes estrategas, son simplemente personas haciendo la historia, que les tocó estar allí haciendo la historia. Máximo Kirchner es quizás un ejemplo cabal de cómo las fortalezas y límites de una persona pueden definir a todo un espacio político y su porvenir. Heredero patrimonial y político de la familia Kirchner, parece ser elegido de su madre, la expresidenta, ahora condenada por delitos de corrupción, y la figura opositora por ahora más importante del país, para encarnar electoralmente el kirchnerismo, que también es el principal espacio opositor dentro del peronismo, que es el principal espacio opositor al gobierno. Máximo Kirchner es el líder de la cámpora. Se encuentra en una especie de raíz mediático, que lógicamente lo ubica como candidato de cara a las elecciones bonaerenses, probablemente ocupando el lugar que dejó vacante su madre como candidata a legisladora en la tercera sección provincial. Probablemente este sea el desafío más importante de su vida. Aunque tuvo otros en el pasado, tiene ahora que retener los votos de Cristina Kirchner, teniendo una imagen con altos niveles de rechazo simultáneamente. Debe a la vez mostrar un perfil independiente que le otorgue cierta continuidad al kirchnerismo como corriente, y debe poder convencer al peronismo y diferentes sectores socioeconómicos del país que es alguien capaz de encarnar un proyecto alternativo a Milei, casi un estadista, demasiado exigencia. ¿Quién es Máximo Kirchner? ¿Qué rol tiene en la construcción de la cámpora? ¿Y cuál es realmente la función que tiene en esa organización? El origen político de Máximo tiene diferentes versiones. Hay notas como las de Nicolás Florentino en Anfibia, que lo ubican trabajando junto a su padre en la primera campaña presidencial y antes como gobernador de Santa Cruz, y hay versiones que lo pintan a Máximo muy distinto al actual. Eduardo Zanini, en su libro Máximo, la historia jamás contada, cuenta que Máximo era un adolescente con problemas de drogas, que no lograba avanzar en sus estudios, luego empezó varias carreras terciarias y universitarias que no terminaba ni avanzaba, y parecía que no encontraba ningún rumbo en la vida y nada que lo ordenara. Según Zanini, esto llevó a Néstor Kirchner que le propusiera mudarse a La Plata para estudiar Derecho, algo que tampoco nunca hizo. Y luego tuvo un intento de paso por una escuela de periodismo llamado TEA, en la que tampoco funcionó. En ese momento se le adjudicó alguna tarea en la inmobiliaria que administraban las propiedades de los Kirchner en Santa Cruz, y fue cuando surgió la idea de la cámpora. Vamos a escuchar un audio que Eduardo Zanini envió a la producción comentando aquel momento. El gobierno nacional, ya con Néstor Kirchner como presidente de la Nación, Cristina Fernández discutió con él. Máximo no quería estudiar, había intentado entrar a la carrera de abogacía en Buenos Aires, en la capital federal, después a la carrera de periodismo, la que abandonó unos meses después. Néstor viajó a Río Gallegos y le pidió a uno de sus amigos que se ocupara, que hiciera como la custodia de Máximo. Estamos hablando de Rudy Igor Ulloa, un viejo militante entonces peronista de Río Gallegos. Máximo primero trabajó en la inmobiliaria de su padre, que administraba todos los bienes que tenía en la provincia de Santa Cruz. Un día alguien le acercó una propuesta, se dice que fue Alberto Fernández o Héctor Recalde, uno de los mejores abogados laboralistas de la Argentina,
para formar, reitero, ya Néstor Kirchner en el gobierno nacional, una agrupación juvenil. Se reunieron en una mesa, algunos nombres fueron Mariano Recalde, El Cuervo Larroque, Máximo. Ese era como el triángulo de hierro de Máximo y de los muchachos para formar la Cámpora. La Cámpora nació en el poder, no nació en una dictadura en la Argentina como otras agrupaciones juveniles. Y a partir de ahí fue escalando hasta llegar en el gobierno de Cristina a lugares importantes. Por ejemplo, el Ministerio de Economía que ocupó Axel Kicillof. Poder de movilización, estamos hablando de 2010 en adelante, poder de movilización impresionante, importante. Por otro lado, Laura Di Marco, en su libro sobre la Cámpora, que está titulado La Cámpora, la historia secreta de los herederos de Néstor y Cristina Kirchner, ubica una escena fundacional en la Quinta Olivos. Allí había jóvenes como Mariano Recalde, como Andrés Larroque, como Guado de Pedro, como José Otavis, que venían del movimiento estudiantil, algunos como Recalde, además con una historia familiar peronista que junto con Máximo Kirchner le daban forma a la idea de la Cámpora. Construir esta organización desde el poder fue más sencillo que la construcción de otras agrupaciones juveniles, porque por ejemplo la Junta Coordinadora del Radicalismo nació en una dictadura, en la dictadura de Onganía, un escenario realmente muy distinto. Lo mismo que otras organizaciones de fines de los 70, fines de los 60 inclusive. Además, formar parte de ellas conllevaba un riesgo de vida inminente. La Cámpora, en cambio, nació al calor del poder estatal. Su objetivo, según Di Marco, y en palabras que su libro le atribuye a Néstor Kirchner, era el trasvasamiento generacional. En 2008, cuando surgió la Cámpora, había jóvenes en el gobierno de Cristina, pero no eran propia tropa. Sergio Massa o Martín Lustó, por ejemplo, eran vistos como agentes externos. El trasvasamiento generacional, luego de 17 años, aún está por hacerse, y es lo que se discute hacia la interna del Partido Justicialista. La Cámpora se construyó rápidamente tras la muerte de Néstor Kirchner, tuvo incluso un impulso imparable, y en 2014 su líder Máximo Kirchner habló por primera vez en público. Vamos a escuchar ese fragmento en el año 2014, cuando Máximo Kirchner habla en público por primera vez. La verdad que me gustaría no estar hablando y que el que estuviera acá hablando sea Néstor. Nunca conocí a nadie que le gustara tanto estar en un acto político como él. Disfrutaba de una manera única todos esos momentos. Imaginen que para mí hoy es la primera vez que tengo un micrófono adelante de esta manera. Y que detrás de esto no hay ninguna especulación más que algo que yo le debía a muchos compañeros durante mucho tiempo, que dieron la cara, que pusieron el cuerpo, que dieron todas las peleas, que las siguen dando, y que tengo la seguridad, cuando veo sus caras, cómo cantan, cómo gritan, que hay muchas peleas más por dar y que van a estar firmes junto a Cristina. Aquellos que además de escucharnos por radio nos están viendo por televisión ahora han visto la diferencia física entre aquel Máximo gordito, podríamos decir, y este actual. Un año después, Máximo Kirchner tendría el primer trabajo registrado de su vida, que fue ser diputado nacional. Vamos a escuchar la jura de Máximo Kirchner como diputado en el año 2015. Señor diputado electo, un poquito de silencio. Por favor,
Señor diputado electo, juráis por la patria, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Y por los que nunca aflojaron, ni aflojan, ni van a aflojar, sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Bueno, lo mismo, aquellos que además de escucharnos por radio nos ven por televisión pueden ver estos cambios físicos que sintetizan transformaciones políticas y personales de un dirigente. El caso más paradigmático en la historia que recordamos son las patillas de Menem, que se separan en la medida que se van reduciendo de su fase de caudillo del interior a de presidente neoliberal que privatiza empresas y puede amenazar, por ejemplo, a los ferroviarios con aquella triste frase: ramal que para, ramal que cierra. Máximo, a medida que se fue haciendo dirigente de mayor peso en el peronismo, fue adelgazando. Muy interesante ver el recorrido de esta transformación. Según la nota de Nicolás Florentino en Anfibia, Máximo entendió que debía hacerlo para sacarse el estigma de hijo acomodado que solo jugaba en la Play. Él hace con una motosierra, con hace con una motosierra, ¿viste? Vos sabés que lo que pienso sobre eso, siempre yo discutí mucho en el aspecto interno político nuestro durante la campaña sobre algunos temas que teníamos que revisar, porque también si la sociedad elige a alguien con una motosierra en la mano, ya es un tema. Sí, te gana encima. Ya es un tema. Entonces, ¿cómo nos veían a nosotros? Y parte de esa es la discusión que tenemos que dar adentro del peronismo y de los demás espacios políticos que no comulgan con este tipo de modelos económicos que están condenados al fracaso en la Argentina. Por ahí en otro país esto funciona. En nuestro país ha fracasado siempre. Incluso ha fracasado sin las más mínimas garantías y derechos para la gente, como fue entre 1976 y 1983. ¿No? Porque muchas veces estos modelos económicos instalan desde los medios de comunicación o desde sus dirigencias que el problema es la resistencia de... que necesitan fuerza. Sí, los sindicatos no quieren cambiar y no puedo, la universidad pública yo quiero cambiar y ellos no quieren y no puedo. Bueno, en un momento en que ninguno de esos elementos podía presentar resistencia y cuando la presentaba se la desaparecía, se la torturaba, o etcétera, o se apropiaban de los pibes, tampoco funcionó. Lamentablemente, o sea, uno acá es cuando realmente tiene que hacerse el planteo. Si no sirve, no sirve. Bueno, acabamos de ver una de las apariciones recientes de Máximo Kirchner en Blender, haciendo una autocrítica y señalando la necesidad de organizarse políticamente. Nos faltaba decir que previamente, en la actualidad, tras la detención de Cristina Kirchner, todos los cañones apuntan a Máximo Kirchner en medio de un raid mediático en el que trata de construir una imagen de sucesor del kirchnerismo y figura del peronismo. Vamos a ver distintos fragmentos, además de este que acabamos de ver de Blender, donde Máximo Kirchner, decíamos, hace la autocrítica y señala la necesidad de organizarse políticamente, donde escenificaba una maniobra, parecía ser una autocrítica, pero en realidad simplemente esbozó la necesidad de hacerla para rápidamente criticar a Milei. Algo así también en este otro fragmento que vamos a ver ahora, también de Máximo Kirchner en Blender, con una especie de autocrítica y proyección de modelo de país. Escuchémoslo. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué modelo? El primero que tienes que hacer es ordenar los números y tratar de ordenarlos con la gente adentro. Porque expulsar la gente por fuera del sistema hacia la marginalidad o hacia afuera del país, como sucedió en muchos casos, pibes y pibas que se nos van del país, como en su momento se nos fueron los científicos y volvieron entre el 2003 y el 2007, no es que hay un modelo, un plan escrito en una hoja y se hace, es una coyuntura compleja y en contexto. O sea, el contexto 2003-2007 no es el contexto actual, no todo es igual. Por lo tanto, lo primero que uno cree para poder ordenar, porque uno entiende, muchas veces nos terminan poniendo en un lugar de que no creemos en el equilibrio fiscal. No hay gobierno como el de Néstor y Cristina que hayan tenido más años consecutivos de superávit y equilibrio fiscal. Después, bueno, vino la crisis de la subprime en Estados Unidos y todo lo que sabemos que pasó, la aparición de las criptomonedas en función de la desconfianza que genera el sistema financiero global, ¿no? Empieza todo otra lógica y también Argentina se pudo sostener. Cuando vos mirás, por ejemplo, que entre el 2008 prácticamente y el 2015 hubo que pagar 22.000 millones de dólares, no
de deuda a los bodenes, que eran los ahorros de la gente que se había quedado el sistema económico argentino y el gobierno de la Rúa. Eso se devolvió durante 12 años. Eso hubo que devolverlo. Entonces creo que hay que mirar muy bien, obviamente, que aparte, cuando vos decís, bueno, ¿cuál es el modelo? Y, por ejemplo, por algo Cristina avanza con YPF, por algo Vaca Muerta, todo eso empieza ahí. En este fragmento Máximo hace una operación lógica interesante. Los logros son por las políticas de kirchnerismo y los problemas siempre se deben al contexto. Cuando fue a Radio con Vos y le preguntaron sobre la corrupción durante el kirchnerismo y el caso de Lázaro Báez, tampoco contesta directamente. Vamos a escuchar otra intervención de su raíz mediático, esto fue el 19 de junio, donde Máximo denuncia la persecución a los acusados de corrupción kirchnerista. Escuchémoslo. Que le han hecho a la familia, a las personas, las presiones que han recibido, las denuncias que han hecho, o lo que han hecho con mi hermana, lo que han hecho con los hijos, las hijas de otros, de la gente que han denunciado, destruido a la familia. No está bien lo que hicieron, no se hace con nadie eso. Yo te voy a dar un ejemplo en el mío. Mi viejo se murió laburando, no pelotudeando y boludeando. Cristina la tengo presa, a mi hermana hecha mierda, quedo yo nomás, que soy ya el bocato de Cardenales de Macri y Mañeto. Seguramente los esperaré. En meses, seguramente, o años, algo te van a hacer. Porque hay que demostrar que no temerles, discutirles, debatirles, nombrarles, cuestionarles los negocios. ¿Cómo haces para quedarte en 10 años con Telefónica y Telecom? Si vas a desaparecer, hasta en el año 2015 vas a desaparecer. Algo interesante, en todas estas entrevistas Máximo se presenta como alguien hábil al que los periodistas experimentados no logran hacer perder el eje, pero contradictoriamente no da la sensación de que haya nada nuevo bajo el sol, de que es el mismo kirchnerismo de siempre, con sus virtudes, con sus límites, con sus defectos, como si ganara cada batalla argumentativa pero perdiese la guerra general por presentarse como una verdadera renovación. Finalmente, este Máximo no es ni un boludo que juega a la Play, ni el conductor máximo del peronismo, parafraseando su nombre. Máximo Kirchner, una figura contradictoria, difícil de ubicar, que sin duda hay que seguir estudiando para tratar de entender el futuro del kirchnerismo y la supervivencia de su familia política y la posibilidad de seguir influyendo sobre un sector del peronismo que en todo o en parte tendrá que integrar una alternativa al gobierno libertario. Máximo además es el significante de la cámpora. La cámpora es el intento de producir por la fuerza un salto generacional de 30 años en la dirigencia que se demostró claramente imposible de aplicar. También Máximo es un significante de la megalomanía del sueño kirchnerista, cuando se planteaban 16 años de Néstor y Cristina para luego continuar con Máximo y la cámpora. El peronismo siempre se resistió a ser kirchnerizado y después de los fracasos acumulados hoy se resiste aún más. Máximo y la cámpora en realidad pelean su subsistencia vecinal en el entramado del conurbano bonaerense con Axel Kicillof como contrincante. Nos vamos con el tema de una de sus bandas favoritas, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El infierno es encantador por el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado.